Hola, buenas noches. Hoy estamos aquí, mi compañera Inma y yo, acompañados de José Manuel García Bautista. Con él vamos a tocar un tema muy interesante, como son los misterios de nuestra vecina ciudad, Sevilla. Os imaginaréis o extrañaréis de vernos totalmente a oscuras. Bueno, José Manuel, él, él no explica, él mismo no explica por qué estamos aquí hoy así. José Manuel, buenas Pues, noches. ¿qué tal? Buenas noches, compañeras. Lo primero, encantado de estar aquí con vosotras en el programa. En buena compañía, evidentemente, con todos los buenos amigos que tengo por allí, por las latitudes malagueñas. Y sí, como tú bien comentabas, bueno, el problema de hacerlo a oscuras, pues simplemente es porque con estos últimos incidentes que hemos tenido del temporal, de la borrasca Bernard, ¿verdad? Pues aquí en Sevilla se han alcanzado vientos de hasta 160 kilómetros por hora y los repetidores de mi zona, de la zona en la que yo vivo, pues se han caído. Y como se han caído, pues la conexión normal de internet pues va a un 30% de lo que es, con lo cual meter vídeo, quien sabe de esto sabe que una transferencia de datos a un 30% pues lo que hace es que la señal se entrecorta, no llega el sonido bien, la imagen tampoco llega, se queda congelada. Y cuando estuvimos hablando, pues bueno, la mejor opción es hacerla por este medio, que hay menos transferencia de datos y se escucha bastante mejor y no hay interrupciones. Con lo cual, bueno, pues ese es un poquito el motivo de hacerlos a oscuras. Bueno, estamos seguros que a la audiencia no le va a importar porque es todo tan interesante lo que nos vas a contar que desde luego, vamos, como lo importante es la información, que os llegue bien, que os llegue con claridad, pues nada, vamos hacia adelante. Muchísimas gracias, José Manuel. Gracias a Cuando vosotras quieras. siempre. Pues fijaos que cuando me planteasteis de hablar en el programa y un poquito contaros misterios de mi tierra, pues evidentemente hay mucha tela que cortar, porque en estos últimos años, pues la ciudad se ha significado como un punto bastante activo dentro del panorama paranormal. Y yo dentro de lo que es el mundo del misterio, os voy a hacer una pregunta. A mí normalmente me gusta invertir papeles y me gusta hacer muchas preguntas, bueno, al fin y al cabo mi profesión, ¿no? ¿Habéis visto alguna vez un fantasma? ¿No? Nunca. Eh, Ahí hay alguien que se fantasma, lo está pensando. fantasma, verlo, no, pero sentirlo sí. Sentirlos sí, pues fíjate, yo he tenido la oportunidad de verlos. Wow. Y no en una ocasión, sino en varias ocasiones. Por eso, fijaos que cuando en el mundo del periodismo se habla tan poniendo barreras con respecto a las experiencias que tenemos, yo hace ya un tiempo que he decidido no callármelas, porque al fin y al cabo es mi verdad, es la verdad que hay muchísimos testigos de ello, incluso está mi abogado de por medio, imaginaos cómo es la cosa. Y evidentemente son experiencias que uno tiene. Yo, cerca de donde yo vivo, en Sevilla Este, hay un lugar que es conocido en la ciudad y también fuera de ella, incluso fuera del país, que se llama el Sanatorio de los Muertos. Es un nombre que no le llega porque sí, sino porque antaño fue un antiguo complejo hospitalario y en ese complejo hospitalario, pues como os podéis imaginar, había vida, había muerte, tristeza, alegría, penas, lo típico en todo hospital. Yo siempre he dicho que no hay hospital en el mundo que no tenga fenómenos paranormales. En Málaga, por ejemplo, tenéis el Carlos Haya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que aquí en el sanatorio muere una chiquilla, 8 años, meningitis, año 1968, se llamaba Clara, y Clara se quedó ahí. Clara no tiene conciencia de muerte y se ha quedado precisamente en ese lugar, se ha quedado en el sanatorio. Y son muchos los que lo han visto.
policía local de Sevilla, los bomberos, los miembros del SECOP, la Policía Nacional, todos han tenido la oportunidad en alguna ocasión, algunos agentes, pues han tenido la ocasión de verla. Lo que nosotros nunca pensábamos es que a nosotros nos iba a tocar esa lotería. Para que os pongáis un poco en situación, el complejo hospitalario San Pablo, es decir, el Sanatorio de los Muertos, viene a ser un poquito en Sevilla lo que el Cortijo Jurado es a Málaga, una Ujú. comparación un tanto extrema. Pero nosotros un día estábamos haciendo una experiencia en el interior del edificio, es un complejo, son 7 edificios realmente, y hubo un momento en el que decidimos bajar a una zona donde había el habitual crematorio, porque esto era una base hispanoamericana y muchos personal fallecido, militar americano, pues eran incinerados. Y en ese lugar bajamos, es un lugar que además, poneros en situación, era un sótano, es un sótano, al que se baja por una escalera que hace una U, no tiene nada más que una entrada y una sola salida, con lo cual por donde entras es por donde sales, no queda otra. Y bajamos un grupo de 20 personas, estábamos allí, comenzamos a sentir ruido en la planta alta y en un momento dado mi abogado, él se llama Pedro Pilar Jiménez, pues él al aire, como muchas veces se graban las psicofonías preguntando al aire, dice aquello de Clara, si estás arriba, podrías bajar. Claro, allí los que estaban en torno a nosotros ponían caritas, típicas caras de veremos a ver por dónde sale esto. Y entonces comenzamos a sentir cómo baja algo por las escaleras, cómo vemos una silueta que se veía con la poca luz que teníamos en ese sótano. Y claro, cuando sientes ese ruido y sientes que hay alguien, lo normal de un grupo de personas que estábamos allí es alumbrar con las linternas y ver de qué se trataba. Y lo que teníamos enfrente pues era realmente una niña con una melenita castaña, un vestidito amarillo, que simplemente nos miraba, no articulaba palabras. Y a través de las máquinas que llevábamos, pues sí se comienza a comunicar. Empieza a decir que hay una mujer en el grupo que le recuerda a su mamá, que dónde está su mamá, que quiere jugar con ella. Y precisamente, bueno, pues era la visión de Clara. Aquello dura en torno a unos 20 minutos. Es decir, esto de muchas ocasiones que se dice que son fugaces y que prácticamente dura muy poco. Hay que tener muy claro lo que es un fenómeno de fantasmogénesis con un fenómeno de casa encantada y un fenómeno de poltergeist. Son 3 cosas diferentes, aunque relacionadas. Y en ese momento, bueno, pues simplemente aquella forma se disuelve y desaparece. Y nos deja realmente asombrados porque aquello prácticamente no tenía razón de ser. Hay muchas personas que nos dijeron aquel día, bueno, ¿y por qué no hemos hecho una foto? Pues simplemente porque no caes, porque en ese momento en el que estás atenazado por el miedo, pues simplemente contemplas ese espectáculo que tienes delante de tus ojos y que es la aparición de un fantasma. Y en las ocasiones que hemos tenido la oportunidad de ir, pues no es la primera vez que la hemos visto, no es la primera vez que incluso que hemos grabado su voz y que nos ha dejado las pruebas, evidentemente, que en ese lugar habita lo imposible, que es al fin y al cabo lo que en muchas ocasiones buscamos y es al fin y al cabo lo que todo investigador pues desea vivir, independientemente de tratar de buscarle una explicación a un fenómeno que a día de hoy pues nos cuesta muchísimo trabajo el poder resolver. Son muchos, no obstante, los edificios que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de casas encantadas en la ciudad. Otro edificio encantado, por ejemplo, es el Parlamento de Andalucía, un edificio que fue en su día el hospital más grande de Europa, junto con el de Santa María de Filetera en Milán, un hospital que estaba colocado extramuros y se construyó extramuros de Sevilla, y en lo que tiene, pues quizás uno de los fantasmas más conocidos de esta ciudad nuestra, y que es el fantasma de Sor Úrsula,
Y cuando se habla de ella, bueno, pues realmente se habla de una monja que se aparece en todas las instalaciones de este edificio, que la han llegado a ver parlamentarios andaluces, Plácido Fernández Viaga, de ella ha hablado también Manuel Fernández, ha hablado Luis Carlos Rejón, es decir, hay de diferentes grupos políticos, formaciones políticas, que aquí no les mueve la política, sino la experiencia que han tenido con esa monja. Y a cualquier hora del día. Hay veces que se la puede ver en la biblioteca, por la tarde, hay veces que por la mañana se la ha visto en la capilla donde hoy día está el hemiciclo del Parlamento de Andalucía. En otras ocasiones, la mayor de las veces se la ha visto por los pasillos de la planta alta caminando, y cuando los guardias de seguridad que están dentro, externamente es la Policía Nacional quien custodia el edificio, pero interiormente hay vigilantes de seguridad privada, pues ellos lo único que pueden hacer es anotar que han visto a Sor Úrsula, dejarla ahí contemplada como ese recuerdo de ese edificio que tiene en su memoria, pues ese misterio tan enorme, y un poco es buscar quién fue Sor Úrsula, que es uno de los grandes misterios. Sor Úrsula tiene personalidad, tiene realmente una identidad, era una monja que está en el edificio cumpliendo labores piadosas en cuestión sanitaria en el año 1649, que fallece víctima de una epidemia de peste en Sevilla, que fue la gran peste que azota a la ciudad, en la que mueren prácticamente la mitad de los habitantes de la misma. Y ella pues se distinguió por ser una mujer excesivamente severa, muy dura con los enfermos, despiadada casi, que quizás en su día no la entendían, pero que en la actualidad sí la entendemos, y más habiendo pasado una pandemia, porque realmente una persona que entrara contagiada intramuros de Sevilla, pues podía contagiar a toda la ciudad. Entonces habría que ser especialmente severo, severa, con aquellos pacientes que estaban en el hospital aquejados de una enfermedad o contagiosa o presuntamente contagiosa, con lo que nos vamos quedando con esa huella del misterio que es tan importante, y que nuevamente Sor Úrsula es uno de esos personajes que no deben de faltar en todo recorrido que se hace por la ciudad. Otro fantasma también muy conocido es el de Cecilia Voz de Faber, que muchos no caerán en quién era, pero Cecilia Voz de Faber es una escritora famosa que era conocida por su sobrenombre, por el alias que usaba para escribir, Fernán Caballero, que pertenecía al romanticismo, al siglo de oro de la literatura española, y que, para colmo, pues nos vamos a encontrar también que está enterrada bajo la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, un lugar que también se sabe de él que está encantado, un lugar que se sabe que guarda un misterio en su interior. Y es que en la Facultad de Bellas Artes, que está junto a la Iglesia de la Anunciación, pues ahí está ese panteón de sevillanos ilustres, donde está ella enterrada, pese a que no era sevillana. Su tumba, su nicho, está 3 más allá de donde actualmente están, por ejemplo, Gustav Adolfo Becker y el propio Valeriano Becker, enterrado, un gran poeta y gran escritor y gran pintor, ambos en este caso. Y ahí es donde nos vamos a encontrar también algo curioso, y es que Cecilia, que fallece un 7 de abril de 1877, gusta de darse un paseo, una vuelta por todo lo que es el edificio cuando llega esa fecha del día 7. Entonces, mm, cuando se la ha visto, una silueta brillante, etérea, que vaga por aquellos pasillos, pues simplemente el personal de seguridad ha tratado de no inmiscuirse en su camino, no interactuar con ella y dejar simplemente que haga ese postrer recorrido que siempre suele hacer en conmemoración de ese día. Claro, esto puede haber personas que digan, pues me lo creo o no me lo creo, ¿no? Pero cuando uno escucha a los guardias de seguridad, que ahí están todas las declaraciones de ellos y demás,
comentando cómo ven esa silueta y cómo ha habido compañeros que han llegado incluso a sentir ese frío que les ocasione, o como uno de ellos que se puso en el camino de Cecilia acabó en el hospital, aquejado de una enfermedad que luego le diagnostican y que no tenía hasta el momento en el que se mete justamente a cortarle el camino a nuestra particular fantasma. Pues ahí es donde nos encontramos también todos esos problemas. Es decir, uno no se lo cree hasta que no le toca. Cuando le toca realmente es cuando tiene pues la convicción de haber vivido algo realmente extraordinario, que es lo paranormal. También tenemos a limpiadoras. Yo quiero recordar a Macarena y a Carmen Abad Fernández, las cuales pues una mañana limpiando, ya de madrugada, eh, una limpiaba un pasillo, otra limpiaba un despacho, y ella pues, una de ellas, Carmen, al agacharse a coger precisamente la papelera para volcar en la misma una bolsa de basura, pues simplemente escucha de la nada una voz que dice aquello de "te ayudo". Y ellas dos, que identificaron una voz que no era de ninguna, pues simplemente corrieron el máximo que les daba sus piernas hasta llegar a la zona de seguridad y comentarle al guardia, al vigilante, lo que había ocurrido. La propia Facultad de Bellas Artes, de la mano de su decano en su día, Millán García, pues nos encarga hacer una investigación para lo cual pues nos dan un permiso por escrito que iba a ser firmado por el decano de la propia facultad y por el rector de la Universidad de Sevilla, un documento que es histórico, puesto al fin y al cabo lo que pedía era un equipo de investigadores de lo paranormal multidisciplinar que entrara en una de sus instalaciones, un edificio histórico, y que tratará de resolver el misterio que había en el interior del mismo, ese fantasma que se aparecía allí. Y hasta allí nos desplazamos, estuvimos un equipo de 14 personas, con mucha vinculación precisamente con Málaga, porque me acompañó en aquella investigación un muy buen amigo mío como es Luis Mariano Fernández, que durante tanto tiempo estuvo haciendo en Málaga mis enigmas favoritos en la televisión 340, un programa que prácticamente es de culto, es mítico. Y Luis Mariano Fernández, con todos los amigos que venían de Málaga, como eran Rafael García, como era Celia, como era Miguel Ángel del Puerto, pues todos estuvimos allí tratando de resolver ese misterio que tiene precisamente la Facultad de Bellas Artes, y que fue una noche movida, una noche en la que grabamos una gran cantidad de psicofonías, en la que vivimos diferentes fenómenos que desde luego a uno le ponían los pelos de punta, y que al final, lo que sacamos en claro es que evidentemente la Facultad de Bellas Artes, como otros muchos edificios, pues se trata de un edificio encantado. Un edificio encantado, además, en cuyo interior, bueno, pues nos vamos a encontrar aún hoy día esas huellas de lo imposible, esas huellas del misterio. Eh, Justamente enfrente lo que encontramos es otro edificio particularmente llamativo, como es, pues fijaos, nada más y nada menos que eh, el edificio del restaurante Viandas. Y el restaurante Viandas es un punto que para todo amante del misterio le dice mucho, porque fue un programa de radio, en directo en Cadena Ser, Milenio 3, en el que en el transcurso del mismo, bueno, pues aquella noche recuerdo que simplemente teníamos que hacer una conexión conmigo para hablar con el dueño del restaurante que nos había concedido una entrevista para saber qué era lo que estaba pasando dentro, sabiendo que ya en el edificio llevábamos investigando 1 año y 8 meses, es decir, a ciencia cierta sabemos que ocurrían hechos extraños, pero aquella noche en cuestión, pues en el transcurso de esa entrevista, que además se puede escuchar aún porque está colgada en diferentes medios como iVoox, como YouTube, bueno, pues mientras que hablaba con el dueño del restaurante, mientras que le hacía la entrevista, pues surgen psicofonías que se cuelan en antena, ruidos extraños,
y eso hace que se cambie todo el contenido del programa aquella noche. Seguimos emitiendo en directo desde ese punto, íbamos subiendo, digamos, pisos y también niveles de dificultad en la retransmisión, porque los micros inalámbricos pues se quedaron sin batería. Yo precisaba de un técnico de Cadena Ser como es Manolo Arena, que sigue en activo en Cadena Ser Sevilla y que muchas veces él, como técnico, ha contado esta historia y, y él ha contado todo lo que vivió aquella noche de una forma objetiva. Y él iba detrás mía todo el tiempo con un rollo de cable, soltando lo que es el cable de manguera para poder ir desplazándome, que el micro que iba cableado, no iba ya de forma inalámbrico porque las baterías no aguantaban, pues iba siempre detrás mía. Y en la primera planta, teniendo en cuenta que contamos el bajo como bajo, pues en la primera planta empiezan las luces a encenderse y apagarse, y hay un momento en el que esas luces se detienen, se quedan ya encendidas, pero en las ventanas podíamos ver como el pestillo, los pestillos grandes, amplios de pueblo, pues comienzan a abrirse, a levantarse, a abrirse, se abrían las ventanas, se cerraban solas, se levantaba el cerrojo, volvía a cerrar y volvía a caer. Y aquello lo estábamos viendo delante nuestra, es decir, lo estábamos viendo con nuestros propios ojos, nadie nos podía decir que aquello no estaba ocurriendo. O raps que escuchábamos, un sinfín de sonidos que se identifican mucho con lo que ocurrió en el edificio, un edificio que está, dicen que está maldito, que bajo el edificio hay dos criptas, una cripta que pertenece al Colegio de las Teresianas y una segunda cripta que es una cripta almohade, que solamente hay dos en el mundo, una está en Sevilla. Evidentemente, la otra parte del mundo conocido era nuestro Mediterráneo, obviamente, ¿no? Pero ahí no lo podemos encontrar. Luego ha tenido hechos luctuosos en torno a ello. Un tranvía que pasaba por la calle Imagen, pues pilla a tres personas y a una la decapita a la altura de Vianda. La dueña en el año 1956 se suicida. 10 años después, mismo día, misma hora, mismo lugar, se suicida el dueño. Al edificio, como podéis contemplar, pues le llamaban precisamente el edificio maldito por alguna razón. Y luego, es un dato muy desconocido, en el año 1898, pues allí precisamente eran donde se hacían las sesiones de espiritismo en Sevilla, donde la familia Primo de Rivera, que son los que introducen el espiritismo en España a través de Cádiz y de Sevilla, pues son precisamente los que hacían aquellas sesiones de espiritismo victoriano con un medium y que tenía entre otros pues a personajes tan conocidos como José de Velilla, Amalia Domingo y años antes pues podían estar el propio Gustavo Adolfo Bécquer o la propia Cecilia Voz de Faber, precisamente entre aquellas personas amantes del espiritismo, amantes de todo lo misterioso, de los fantasmas, como su propia obra refleja. Si uno lee al propio Gustavo Adolfo Bécquer, va a contemplar, no en sus rimas, sino en su leyenda, que siempre se preocupó por el mundo de los fantasmas, de los duendes, de las apariciones, de la metamorfosis, de todo lo que era en la comunicación con el más allá, y es algo que está muy presente en su obra. Es decir, nos estamos encontrando con una parte de Sevilla que ya no solo es misterio, sino que hila directamente, enlaza directamente con algo tan importante como son personajes que tienen una faceta diferente, una faceta desconocida, y que a día de hoy pues sigue estando precisamente vigente. Es decir, son lo que nosotros llamamos edificios vivos, porque mientras que estamos aquí hablando, mientras que estamos comentando todo lo que son esos fenómenos paranormales, pues hay personas que en estos mismos edificios pueden estar viviendo un hecho paranormal, un fenómeno paranormal, y por eso el decir que son precisamente edificios vivos. Esa es la grandeza que tiene el sitio. Hay un detalle que no se llegó a contar con respecto al edificio de Viandas, y es que en cierta ocasión un comerciante de Sevilla
que precisamente a él se le debe que surgiera este caso en cuanto a facilitar los permisos y demás, pues dirigía, era el gerente de una tienda de artículos de bellas artes, se llama Jesús Conejero, y hay un momento en el que él comenta aquello de, oye, pues hay una historia que cuentan del Colegio de las Teresianas, en los que una señora, una religiosa que no monja, pues ve a un fantasma y precisa de una asistencia médica de la Cruz Roja. Claro, aquello con el boom que ya había sido el caso de Viandas, nosotros preferimos pasar de puntillas por la información y como no la podíamos demostrar, porque demostrar todo lo que era lo que ocurría era imposible, pues decidimos obviarla, decidimos mejor que a poder hablar de algo que no teníamos contrastado, dejarlo a un lado, porque le podía restar credibilidad a lo que contábamos. Fijaos que todo tenía credibilidad, porque al fin y al cabo de todo teníamos testigos. Pero bueno, lo dejamos a un lado. Y hay un momento, años después, algunos años después, yo tengo la ocasión de hablar con un médico, amigo mío. Este médico, estando en su consulta, en lo que es el despacho que tiene en una zona de Sevilla como Nervión, en Portaceli, pues él simplemente me dice, oye, te voy a hacer una pregunta. Yo había acudido a su consulta por motivos, en este caso, personales de él y mío. Y bueno, cuando acabamos de despachar estos asuntos, él me dice, te voy a hacer una pregunta. A ver, pregúntame. ¿Tú por qué nunca tocaste el tema de la monja endemoniada del Colegio de las Teresianas? Esa fue la pregunta que él me hace. Y yo pues le contesté con la verdad. Le dije, pues mira, porque aquello no se pudo demostrar. Yo por lo menos no pude demostrarlo y ante ese no poder demostrarlo, pues lo único que me queda es simplemente obviar la información hasta que estuviera lo suficientemente contrastada como para seguir adelante o rechazarla. Si me quedo en stand-by y me quedo como estoy, pues evidentemente lo único que puedo hacer es dejarla también obviada. Y él me dice, ¿y por qué no la cree? Digo, pues porque no pude corroborarla. Dice, pues espérate un momento. Entró dentro, se fue a su archivo, trajo un papel y me dijo aquello de lee. Y yo pues leí aquel documento que me puso delante. Era un parte de intervención de una noche del año 1998 y en el que se podía leer, bueno, pues cómo una ambulancia de la Cruz Roja de Miraflores, en Ronda de Capuchino, había tenido que acudir a la calle La Araña, calle Arguijo en este caso, que es de las que corta, y cuando están allí, pues atienden a una señora que estaba dentro de lo que era ese edificio, que decía haber visto salir de una pared a un señor vestido de época y que una vez que la había visto, pues ella en su mundo que evidentemente, aunque no era monja, sí es una religiosa, pues se llevó tal impresión que creía que era el mismísimo demonio. Y ante eso, pues le dio un ataque de pánico, un ataque de histeria, para lo cual precisan de la unidad de la Cruz Roja, y la Cruz Roja lo que hace es atender a esa mujer y ponerle un determinado calmante y anotar, el médico anotó lo que le ocurría. Y para identificar el caso, pues no se le ocurre otra cosa que poner comillas, monja endemoniada, cierra comillas. Y es como se le va a comenzar a conocer el caso. Claro, él me dijo en aquel momento, dice, fíjate en quién firma el parte. Yo lo veo y era el jefe del servicio de urgencia de la Cruz Roja en Sevilla, que precisamente era el mismo médico que yo tenía enfrente hablándome, que no era ni más ni menos que mi amigo
el que había querido aquella tarde pues despachar unos asuntos personales y que creo yo que a día de hoy sí podemos hablar con más propiedad que nunca de la realidad de un caso como este. Es decir, casos hay muchos muy buenos, pero quizás nos quedamos con este ramillete que no dejan de ser los mejores, los más significados, aunque siempre digo que siempre una ciudad está continuamente regenerándose en cuanto a casos. Están saliendo diariamente. A mí, de hecho, cuando hablo con distintas personas de la ciudad y siempre me dicen, el caso de Vianda, de Bellas Artes, que son casos míos, que son casos que cuando uno está en una ruta por Sevilla, una ruta de misterio, pues a mí me llama mucho la atención, como las puede hacer, por ejemplo, en Madrid, el propio Jesús Callejo o Álvaro Martín, o como las hacen Lorenzo Fernández, Laura Falcó, Guijarro, como ahí en Málaga hacen Antonio Pastor, José Manuel Frías. Es decir, hay muchas ciudades que hacen este tipo de recorrido. Pues cuando a mí me preguntan muchas veces, oye, ¿y a ti por qué te da por meterte en el mundo de las rutas y hacer este tipo de recorrido? Pues mi contestación siempre es muy clara. A mí me mete en este mundillo precisamente Jesús Callejo y lo hace con un argumento muy sólido para que otros cuenten tus historias, para que otros cuenten tus casos, los casos que tú has investigado mejor que nadie y los cuenten mal. Para eso, cuéntalos tú. Y un día, yendo por la calle, pues me encuentro con esa realidad, que había un grupo de personas que estaban escuchando a un guía. El guía les decía, porque yo soy íntimo amigo de un periodista de aquí de Sevilla que investiga estos temas y es José Manuel García Bautista. Porque, bueno, a mí me contó él el caso y él vio al demonio aquí en la Facultad de Bellas Artes y claro, yo cuando escuché semejante barbaridad, pues levanté mi dedito. Él me miró, me dijo, no, caballero, usted no puede participar porque no es de la ruta. Y yo le dije a aquello, sí, hombre, voy a participar, si estás hablando de mí, no voy a participar. Y ya el chaval se me queda mirando y me dice, pues, hable. Digo, primero, yo soy José Manuel García Bautista. Yo a ti de que te conozco, pues yo no te recuerdo. Y segundo, ¿cuándo he visto yo al demonio aquí? Y claro, había personas que sí me conocían de la tele y de mi trabajo en Canal Sur y en los medios de comunicación de Sevilla y dije, uff, vaya tela. Y es que muchas veces hay que tener cuidado con eso, que se cuentan lo que tú cuentas, pero lo cuentan mal. Y luego al que le dejan el San Benito es precisamente al que no lo cuenta, que es a la persona que lo investigó. Por eso, bueno, pues son importantes también hacer llegar esta cultura del misterio, esta ocultura, como ahora, por ejemplo, lo llaman Javier Sierra o el propio Jesús Callejo, que es tan importante y que al fin y al cabo se trata de, dentro de un recorrido de misterio, pues también poner un marco histórico a todo lo que es una ciudad y evidentemente a los misterios, que yo creo yo que no es poco, ¿verdad? Uf, madre mía. Perdonadme, quedan, quedan 3 minutos. Bueno, pues en 3 minutos nos da tiempo de despedirnos, digo yo. Sí, sí, sí. Vale. Nada, reíros tranquilas, que no hay problema. Wow, wow. ¿Cómo nos Increíble. dejaba José Manuel? Increíble, de verdad, qué Madre bonito. mía. Qué Guau. Bueno, fuerte. son casos de mi ciudad que, como os decía, yo estoy profundamente agradecido porque primero siempre es grato hablar con la familia de allí de Málaga. Mi abuela era de Málaga realmente. O sea, imaginaros si hay lazos familiares. Y siempre es grato también encontrarme con un grupo de amigas, como sois vosotras, y poder hablar de esto, poder hablar de misterios, poder hablar de lo que más nos gusta y un poco facilitar esa información de primera mano. Ya no es contar casos que han investigado otros, ¿no? Sino investigar realmente y divulgar, que al fin y al cabo es lo que nos gusta. Y si, bueno, pues tenemos este marco incomparable que prestáis vosotros desde el corazón, pues mejor que mejor. Yo estoy profundamente agradecido.
Que va, agradecidísimas a ti, José Manuel. Se nos ha hecho súper corto y además yo creo que hemos estado durante 40 minutos todos recorriendo aquella Sevilla enigmática, misteriosa de tu mano. Ha sido, vamos, muy, muy, muy bonito y además se nota que te gusta, que lo vives, que lo amas y que, bueno, que conectas con todo este mundo, pues 100%. Maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras y me tenéis aquí siempre, ¿eh? Cada vez que queráis. Esperemos que la próxima vez ya tengamos repetidor y ya lo podamos hacer con imágenes. Ujú. Pues muchas gracias. Seguro, seguro que volvemos. Gracias a vosotras, encantado. Gracias a ti. Un abrazo, José Manuel Lima. Un Un abrazo a abrazo, todos los que gracias. están detrás de la pantalla. Muchas gracias. Gracias. Gracias.